Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Roxana Valdetti Elías es enviada a prisión preventiva. El juez emplaza para que sea llevada a la cárcel de mujeres de Santa Teresa. Joviel Acevedo y sus maestros sindicalizados salen a protestar en los días en que otras organizaciones piden la renuncia del presidente Pérez Molina. Acevedo asegura que no apoya al presidente. Procuraduría General de la Nación pide al presidente Pérez Molina que renuncie. Corte de Constitucionalidad no conoce las reformas a la ley electoral y partidos políticos porque el Congreso las aprobó con 80 votos, las primeras dos lecturas, y no con 105. Y en los Estados Unidos se suicida el hombre que asesinó a dos periodistas mientras realizaban una transmisión en vivo. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Esta mañana en la audiencia de primera declaración se le dictó auto de prisión preventiva a la ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. Otro nuevo revés para la ex vicemandataria Roxana Valdetti Elías. Aparte de haber sido ligada a proceso por los delitos cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, ahora deberá guardar prisión preventiva en la cárcel Santa Teresa de la zona 18. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, determinó que Valdetti debe dejar Matamoros en un plazo no mayor de 3 días. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, después de hacer el análisis correspondiente, considera prudente emplazar al sistema penitenciario, emplazarlo por 3 días y que se hagan los trámites correspondientes para trasladar a la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías a la cárcel Santa Teresita, a la cárcel donde es la cárcel creada para que hayan personas de sexo femenino. Al juzgador le llama la atención que a 3 días de haber sido ingresada a Matamoros, el gobierno publicara un acuerdo en el que se establecía que Matamoros era una cárcel para hombres y para mujeres, y esa fue una de las razones para resolver de esta manera. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. En ese sentido, el juez Miguel Ángel Gálvez decidiera ligar a proceso a Roxana Valdetti por los delitos de cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. Posteriormente decidiera enviarla a prisión a la cárcel de Santa Teresa. El diputado Edgar Cristiani del Partido Patriota asegura que él le está orando a Dios para que le dé sabiduría a la señora ex vicepresidenta. Como amigo de ella es pidiéndole a Dios que le dé fortaleza en este proceso, que les dé mucha sabiduría, y bueno, al final de cuentas son los jueces quienes tienen que juzgar el proceso y quienes tienen que dictaminar. Pero como amigo de ella le pido a Dios que le dé mucha fortaleza, que le dé sabiduría para poder pasar este proceso que me imagino ha de ser muy duro y muy difícil. Y aunque parezca realmente extraño, el abogado Ricardo Sagastume ha sido nombrado como nuevo ministro de Economía. Él fue un fuerte crítico de la administración de Otto Pérez Molina. Proceder a tomar la juramentación al señor Ricardo Sagastume Morales, quien va a ocupar el cargo de ministro de Economía. El presidente Otto Pérez Molina sigue rearmando su gabinete de gobierno, que en los últimos días prácticamente se ha desintegrado, como lo ha hecho con los nuevos ministros de Salud y Educación, sin convocar a los medios de prensa y casi de forma secreta. Continúa con sus nombramientos para que saquen la tarea en estos últimos 4 meses. Este miércoles, de forma sorpresiva, el mandatario nombró al abogado Ricardo Sagastume como ministro de Economía. Su designación causa asombro, pues el abogado, a finales de julio,
fue uno de los profesionales que se presentó al Ministerio Público para darle su apoyo a la fiscal general Telma Aldana y al jefe de la CICIG para que siguieran limpiando la mesa. Para que empecemos una etapa nueva. Algunos la han llamado una etapa de primavera en Guatemala y creo que todos nosotros estamos deseando ansiosamente que para llegar a ese punto necesitamos limpiar la mesa con el trabajo encomiable, el gran esfuerzo y sobre todo los riesgos que se están corriendo. Según Sagastume, aceptó el reto para ayudar a rescatar al país. Bueno, hemos sido invitados por el señor presidente para venir a iniciar un proceso de transición, tomando en cuenta varios factores. En primer lugar, Guatemala está pasando por una crisis política y necesitamos que dentro de este proceso de elecciones y posteriormente cambio de gobierno, rescatemos y fortalezcamos la parte institucional, en este caso específicamente el Ministerio de Economía. Guatemala no puede sustraerse de sus compromisos comerciales, tenemos socios comerciales con los que hemos adquirido una serie de compromisos, hay una serie de convenios, proyectos que se están ejecutando y el país no puede detenerse. De manera que hemos aceptado el reto y vamos a iniciar un proceso de tender puentes con los distintos sectores económicos, empresariales, a todos los niveles, obviamente con la comunidad internacional y obviamente también con nuestros socios comerciales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver a las 8:45. Vamos con las noticias más importantes. He de contarle que la Procuraduría General de la Nación, por medio de un comunicado, se ha unido a las múltiples voces que piden la renuncia de Otto Pérez Molina. La Procuraduría General de la Nación pidió al presidente Otto Fernando Pérez Molina que renuncie. La PGN, cuya cabeza es María Eugenia Villagrán, nombrada por el mandatario en diciembre del año pasado a través de un comunicado, manifiesta literalmente que al presidente de la República por mandato constitucional le corresponde representar la unidad nacional, debiendo velar por el bien común, la consolidación del régimen de legalidad, la seguridad, justicia, igualdad, libertad y la paz de los guatemaltecos. De conformidad con la Constitución de la República de Guatemala, a la Procuraduría General de la Nación, como asesora y consultora del Estado, le compete hacer las sugerencias que estime pertinentes cuando los intereses del país estén siendo afectados. Ante los acontecimientos económicos, sociales, políticos y jurídicos que atraviesa el país, recomienda al señor presidente constitucional de la República de Guatemala presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación. De esta manera finaliza el comunicado de la PGN. Las noticias, he de contarle que Javier Acevedo y los miembros de la Asamblea Nacional del Magisterio salieron a las calles. Ellos aseguran no apoyar el trabajo del presidente Pérez Molina. El Sindicato de Trabajadores de Educación, comandado por Javier Acevedo, salió a manifestar a las calles en demanda de varias iniciativas de ley, entre ellas Ley de Juventud, la Ley de Electrificación Nacional y contra la Ley del Servicio Civil. Llama la atención que el Sindicato Nacional protesta específicamente uno de los días en que otras organizaciones demandan la renuncia a Otto Pérez Molina. Según el líder sindical, ellos no apoyan a Pérez Molina y aprovechan a despotricar en contra de las protestas ciudadanas de los sábados. Insistir, aquí no venimos a apoyar a ningún partido político, ni venimos a apoyar a Rosana Baldetti o a Otto Pérez Molina, como lo han estado diciendo en varios lugares. Venimos porque es un derecho constitucional ciudadano. Venimos porque un sindicato, venimos porque ahora que crearon esta gran crisis, ahora que no pueden mantener la crisis, ahora que no hayan qué hacer con la crisis, brincos dieran si los sábados estuviéramos saliendo nosotros, pero no, porque nosotros no somos tontos, sabemos lo que estamos haciendo. Ven, hacen esta crisis, crean la crisis, y ahora como no la pueden mantener, ahora quieren culpar a los sindicatos y a nuestros pactos colectivos como responsables de esta crisis. Según el sindicalista, le tiene sin cuidado lo que haga la CICIG
y el MP. Nosotros nos tiene sin cuidado lo que la ley, la CICIG, Ministerio Público y las Cortes estén haciendo respecto a acusar o no acusar, a apresar o no apresar a funcionarios del Estado, ¿ya? Si son corruptos o no son corruptos, ¿ya? Esa es una decisión que no tiene nada que ver con el planteamiento que traemos el día de hoy y que siempre hemos traído acá, y que no tiene nada que ver tampoco con las elecciones del 6 de septiembre. Tres cosas totalmente diferentes. En las primeras horas de este miércoles se conoció un macabro hallazgo, 7 personas muertas al interior de la cárcel del Boquerón. Los guardias del sistema penitenciario de la cárcel del Boquerón en Santa Rosa realizaron un descubrimiento macabro. En un tonel de basura estaba el cadáver de un recluso. El impactante hallazgo obligó a las autoridades a realizar una requisa en todo el centro, localizando 6 cadáveres más en otros recipientes de basura. Los 7 fallecidos son miembros de la mala salvatrucha. Todas las víctimas mortales tienen señales de violencia. En el registro del egreso de contenedores de basura de cada uno de los sectores, previo a que egresen del penal, dan cuenta que en el primer colector de desechos se encuentra el cuerpo de un privado de libertad. Desde ese momento se da el aviso a las autoridades competentes y obviamente se da una contención de escena del crimen, al igual que se inicia un plan de alerta en todo el penal. Cabe mencionar, en el transcurso de las horas se presumía en las primeras instancias de que habían más cuerpos en los demás contenedores, que era un total de 5 depósitos móviles para el egreso de residuos. Al culminar el escenario de investigación, da cuenta de que son 7 personas las que estaban dentro de estos recipientes. Las investigaciones continúan para establecer el porqué de las muertes. Las hipótesis giran sobre una guerra entre pandillas, ya que los cuerpos fueron encontrados en el sector de los Cholos. Otra es que las víctimas faltaron a las reglas de su misma pandilla. El tema de la investigación en su momento dado nos permitirá hacer el cotejo dactiloscópico con las fichas de ingreso y obviamente dar la información de la identidad de los privados de libertad, aspectos puramente jurídicos y la relación de casos si en momento dado verán impacto o no. Las hipótesis que se efectúan mediante estas investigaciones serán a cargo del Ministerio Público, recordemos, por el desarrollo y la potestad del mismo. En el escenario del sistema penitenciario también está bajo una inspección minuciosa por parte de las autoridades para verificar escenarios de puestos de servicio, la dinámica de trabajo en las últimas 24 horas y si hubo o no hubo algún reporte de una alteración. El pasado 8 de agosto las autoridades localizaron 3 cadáveres en el mismo centro carcelario que alberga a pandilleros de alta peligrosidad. Luego del macabro hallazgo de los cadáveres en la cárcel del Boquerón, analistas en seguridad indicaron que estos hallazgos reflejan la falta del control del sistema penitenciario y que el control de las cárceles del país lo mantienen los pandilleros. Lo que nos indica es que hay un desorden interno en el sistema penitenciario en general y específicamente en esta prisión de máxima seguridad. Imagínense, ese es el nombre que se le ha dado y ese es el fin de resguardar a todas aquellas personas que están enfrentando un proceso penal por delitos de alto impacto, considerados también delitos de alto riesgo y que por su perfil están ahí. ¿Qué significa? Que adentro hay corrupción, que hay además un desorden total en donde a lo interno se producen delitos. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, listos para arrancar con la primera conversación de esta noche, que se refiere a esa diligencia que hemos visto y a esa resolución del juzgador que decidió que Roxana Baldetti, la ex vicepresidenta de la República, quede vinculada a proceso por el caso de La Línea, pero además que ha decidido también enviarla a la prisión de Santa Teresa, que salga del cuartel Matamoros y vaya rumbo a la prisión de mujeres Santa Teresa. Hoy nos acompañan para discutir este tema el abogado de Roxana Baldetti, él es Mario Cano, a quien usted escuchó en esta mañana presentar de manera vehemente un recurso de reposición intentando cambiar la decisión del juzgador respecto de que fuera la ex vicepresidenta Santa Teresa. Por cierto, sin éxito ese recurso. Y está con nosotros también Elvin Díaz, ex asesor
y secretario privado del Ministerio Público en tiempos de Claudia Paz y Paz. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Luis. Mario, comencemos con usted. ¿Por qué echarle la culpa a Claudia Méndez? En primer lugar, muy buenas noches. Hace 4 meses aproximadamente se venían oyendo esos motes de la R, la señora, la 2, y realmente en ese momento pues todo apuntaba para que la licenciada Roxana Baldetti fuera la indicada para responder a esos apodos. Más sin embargo, dentro de los documentos de investigación que se han presentado por parte del Ministerio Público, lo que se ha determinado es que sí existe el nombre de Claudia Méndez dentro de la investigación, sí existe fehacientemente la comprobación de no solo un mote, sino que un nombre y un apellido. Yo creo que si a la luz ha salido dentro de la investigación, ¿por qué no también manejar una línea de parte del Ministerio Público? ¿Por qué esta persona no está enfrentando un proceso penal y que realmente ahora, ya se está especificando el nombre de la R o la pero la el hecho de que ella enfrente un proceso penal tampoco es una exculpación automática de su defendida. Sí, definitivamente no, pero también la línea de investigación no se ha llevado por ahí. Acá lo que sucede es, decía el señor juez, mire, es que solo hay una señora, Mario, solo hay una señora pero vicepresidenta. No es un intento por descargar a Roxana Baldetti y colocar la carga sobre otra funcionaria, por cierto, subalterna de Roxana Baldetti en este caso, porque ella la nombró. No es tanto nosotros indiquemos esta persona es la culpable, pero si existe el indicio racional suficiente como lo dice la ley, ¿por qué nosotros también no tomarlo en cuenta dentro de la investigación y decir, bueno, la señora entonces es Claudia Méndez, no es Roxana Baldetti? Elvin Díaz, el día de hoy el juzgador ha decidido que Roxana Baldetti debe ir a la cárcel de Santa Teresa y ha dicho que le otorga 3 días al sistema penitenciario para que acomode o para que prepare un sitio a donde ella vaya a parar en la prisión de Santa Teresa. ¿Cómo reaccionas frente a esa decisión del juzgador? A mí me parece que es muy atinada la resolución. Obviamente en este tercer día de audiencia. Atinada a pesar de que a exfuncionarios hombres sí se les concede la posibilidad de pero permanecer. Me parece que también el mismo juez... Sí, Juan Luis, entiendo, pero el mismo juez en la misma resolución se escucha que bajo el principio de igualdad ella no goza obviamente un privilegio como fue exfuncionaria, bueno, un cargo de alta investidura. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en estas condiciones con las 700 privadas de libertad, las mujeres que están detenidas? Obviamente, aún así me parece que el juez Gálvez siempre guarda cuestiones de derecho de protegerla, porque el hecho de pedirle a la dirección del sistema penitenciario, mire, tenga las consideraciones con ella y le da un plazo aún de 3 días y que no sea inmediato, como suele suceder, me parece a mí que también está resguardando la integridad o lo que se pueda decir de todos los derechos de la señora Baldetti. A mí me parece que es una resolución apegada a derecho. Obviamente él ya no puede responder en este momento por lo que suceda en los centros de detención. Ese es un aspecto que le corresponde a la dirección del sistema penitenciario y me parece que era lo que se debía resolver en ese momento, como lo ha hecho en casos de paradigmáticos como estos. Pero a mí me llama mucho la atención esa argumentación del principio de equidad. Porque bueno, está bien que sí, que aquí la resolución del Ministerio de Gobernación de repente declarar la prisión de Matamoros para hombres y mujeres, pues iba con dedicatoria para Roxana Baldetti. No era una resolución de orden general que favoreciera a todas las reas que están en proceso de prisión preventiva, ¿no? Pero ¿y por qué hay esos privilegios para el resto de gente? ¿De varones? Sí. Bueno, estos son aspectos que se han cuestionado sumamente frente a este tipo de privados de libertad. Obviamente que estamos hablando de gente como los casos de la línea, 2 ex superintendentes, digamos, o gente que está relacionada a casos pero digamos, alguien como Jairo Orellana. Claro, que está en Matamoros. Me parece a mí que es parte de la crisis del mismo sistema penitenciario, que también está en contra de los estándares internacionales y de la misma ley del régimen penitenciario. O sea, el hecho de que se esté guardando prisión preventiva o prisión prácticamente privada de libertad a una persona en un centro militar como son Matamoros, es evidente que estamos ante una violación a lo que dispone la ley y la misma Constitución. Mario, la misma pregunta para usted. En términos concretos, ¿por qué habría de tener Roxana Baldetti una condición preferente frente a otras mujeres que se encuentran privadas preventivamente de su libertad?
Mire, yo llevo también el caso de los soldados, del caso de Alaska. Y hasta una mujer soldado se encuentra totalmente aislada y se encuentra ahorita en el hospital militar desde hace más de 7 meses. ¿Bajo qué argumento? Son autoridades. Si hasta los propios policías resguardan prisión en el sector 12. ¿Por qué? Por velar por su integridad física. También tenemos que recordar algo esencial. El día viernes ella fue trasladada después de hacerle saber el motivo de su detención. Pero ¿quién ordena el traslado a la prisión de Matamoros? Es el mismo juez. Y ni siquiera existía el acuerdo gubernativo en donde ampliaba que la prisión ya no solo era para varones, sino que también para mujeres. El día lunes se amplía dicho acuerdo y pues se da la creación de que ya no solo podían resguardar hombres, sino que mujeres. ¿Qué sucede? Realmente nosotros sí vemos que la desigualdad existe al momento de que exfuncionarios están guardando en prisiones totalmente aisladas. ¿Y por qué entonces no mezclarlos con los mismos reos del preventivo de la zona 18? ¿Por qué no llevárselos entonces a Canadá? ¿Por qué no llevárselas al Boquerón, que son prisiones preventivas para todos? Entonces, si esa misma consideración, igualdad procesal en el aspecto de resguardar la vida, ¿por qué no se le otorga a la licenciada Roxana Baldetti Elías? Pero sería correcto, por ejemplo, que en Santa Teresa se le prepare un separo especial y ella, digamos, pueda tener condiciones de seguridad, pero condiciones también de privada de libertad. Sí, recordemos de que los centros de privación de libertad ahorita son preventivos, no son de cumplimiento de pena. Nosotros no nos oponemos en realidad. El día de hoy sí creímos necesario presentar un recurso. Estamos todavía en tiempo para presentar los recursos y recordemos que la resolución no ha quedado firme. Es una resolución judicial, pero no es de orden inmediato, sino que se dan esos 3 días y para que una resolución quede firme también hay un plazo. Y nosotros podemos hacer valer las aseveraciones que tengamos en su momento. Y yo no estoy de acuerdo de la resolución del día de hoy, parcialmente en cuanto al traslado de ella a Santa Teresa. Pero si así fuere, tampoco nosotros no nos oponemos. La misma licenciada Roxana Baldetti indicó el día de hoy, si esto es lo que tengo que hacer para mantener el Estado de Derecho, pues yo me voy a Santa Teresa, no hay ningún problema. Ahora, pero esta prisión, este reclusorio que están preparando es el mismo que ocupó hasta hace poco la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que está implicada por el... así es, ¿verdad? Tengo entendido que sí, prácticamente ese es un antecedente a esta situación, de que cuando en el mismo centro de privación de libertad destinado para mujeres se generaron condiciones derivado de que esta señora había fungido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Parece que se tienen las mismas consideraciones en atención al cargo que ocupó la señora Baldetti, obviamente la ex vicepresidenta, y durante este mismo mandato. Pero yo insisto, esta situación también el juez, más allá de lo que pueda resolver la situación jurídica de una persona, también tenemos que ponerle atención a lo que el papel que desempeña la institución a cargo de los centros de detención, que es la dirección del sistema penitenciario. Y es evidente la crisis que existe. Si existen ese tipo de privilegios o no, me parece a mí que es una cuestión que es muy aparte a lo que el juez pueda resolver, que esto fue lo que sucedió hoy. Señores, Roxana Baldetti ha quedado vinculada a proceso por 3 delitos, entiendo yo. Asociación ilícita, cohecho pasivo y el caso especial de defraudación. Caso especial de defraudación aduanera. ¿Cuáles son las penas que se otorgan cuando se encuentra culpable a una persona por estos delitos aproximadamente? El abogado debe conocer la máxima y la mínima. Asociación ilícita, estamos hablando de 6 años la pena mínima. En cuanto a defraudación aduanera, el distinguido abogado me corregirá, pero aproximadamente 6 mínima y ¿cuánto máxima? 12 años máxima. En cuanto a la defraudación aduanera son 5 años y en cuanto al cohecho pasivo viene siendo una falta, no un delito. Entonces en ese tipo de situaciones pudiéramos poner nosotros 5 años, 4, 9 más 6 de la asociación ilícita serían las penas mínimas que pudiéramos obtener, ¿verdad? Aproximadamente 9 años de prisión para Roxana Baldetti. 9 años sería por el cohecho pasivo y sería por la defraudación aduanera. Y a eso sumemos los 6 años más por la asociación ilícita. Ahora, ninguna de esos delitos que se le imputan son ¿conmutables? exconmutables. No.
Cohecho pasivo sí, y defraudación sería en su determinado asociación momento. Ilícita, digamos, no. Asociación ilícita no, porque excede los 5 años. Ya Ahora, son 6 años. ¿hay algún tipo por el de...? tema de la pena, el cohecho pasivo no tiene pena mayor a 5 años, por eso sí podría ser. Y ahora por el hecho de haber sido presuntamente perpetrados cuando era funcionaria pública, ¿hay algún tipo de agravante? Yo creería que sí, pero también existe la figura de lo que es el concurso. Prácticamente estamos hablando que se le imputó 3 delitos, por eso es que estamos haciendo de forma muy arcaica o muy normal, artesanal el conteo de las penas. Eso ya también va a ser una decisión que tome el tribunal, que sería otra fase. Yo creería que son aspectos que se tienen que considerar en su momento, en el momento de deducir ya la responsabilidad penal y la pena que se le va a imponer. Es más, yo creería que en esta etapa intermedia nosotros íbamos un poco más allá. 3 delitos indiciarios, de los 3 delitos, 2 tienen una contradicción muy grande. La defraudación aduanera en sí, si supuestamente ella se beneficiaba con el dinero de las ganancias que generaba la estructura, tampoco ella podía tener un doble cobro o doble pago. Porque si ella se beneficiaba de este lado, ella tampoco podía recibir un soborno como funcionaria pública. ¿Eso significa que ustedes buscarían que se le desestime, por ejemplo, el delito de cohecho pasivo? Definitivamente. Pero también cabe la posibilidad de que en el curso de la instrucción del caso se encuentren otros elementos que permitan que el juez determine otro tipo penal. Sí, pues es posible, obviamente, y también existe lo que... en el momento de que se presente el acto conclusivo, por eso es importante también estar muy atentos a las fechas en que hoy se determinaron, porque estamos hablando que la fecha, la entrega, 6 de diciembre. El 26 de diciembre sería la audiencia intermedia. Exacto. Y el 26 de noviembre creo que se presenta el acto conclusivo. Obviamente la teoría del caso que está planteando el Ministerio Público ya más atinada va a ser que va a presentar una acusación por los 3 delitos. Se podría contemplar en ese momento, pero yo creería que con estos 3 delitos es una acusación sólida. Ahora, legalmente existe también otra circunstancia, y es el hecho de que tanto el Ministerio Público como la Defensa podemos pedir la reforma de la modificación de los delitos. En este contexto también nosotros tenemos que ver el hecho de que si la investigación arroja un poco más allá, se pueden indilgar otros delitos aparte de los cuales hoy fue ligada a proceso penal. Y si nosotros creemos de que han variado las circunstancias primitivas de los delitos, también podemos solicitar en este transcurso una reforma al auto de procesamiento para que se examine que uno de los delitos no tendrían razón de ser dentro de la presente investigación. Señores, ¿cuál es la expectativa entonces? Que Roxana Baldetti, con esos 3 delitos que le están siendo imputados, vaya a juicio aproximadamente en el mes de diciembre. ¿Diciembre o enero? 8 de diciembre, ¿no? Pues lo que sucede es de que el 6 de diciembre, ¿verdad? 6 de diciembre. Vuelve a suceder una audiencia. Digamos que el proceso penal es por audiencias. Esta es la audiencia previa, la primera audiencia, y esta segunda audiencia que se le conoce como intermedia. Ahí se va a discutir la acusación, pensando de que ese va a ser el acto conclusivo al que va a arribar el Ministerio Público. Y obviamente la defensa, me parece que el licenciado ha estado tratando de exponer la teoría del caso desde el punto de vista de la defensa, y el Ministerio Público tiene otra teoría del caso, que es evidentemente que al momento de que se presente la acusación y se discutan con todos los sujetos procesales, el juez decida enviarla a juicio, que ya será un tribunal de sentencia donde se llevarán a cabo la reproducción de los medios de prueba. Es decir, ya veremos los documentos, los peritajes que existan. No sé si va a haber testigos respecto al caso, un colaborador eficaz, que parece que se ha escuchado también que el mismo caso de la línea está arrastrando. Es ahí en la siguiente etapa. Eso depende mucho también de la agenda, que coincida ya en el momento en que se discuta ese acto conclusivo, que va a ser la acusación, y con la del tribunal, que va a ser un tribunal de mayor riesgo, que son 2 que tiene que coincidir. Entonces, tu mejor expectativa es que a la altura de marzo del año entrante ya hay una resolución. Sería especular, Juan Luis, porque a mí me parece que también tenemos que ver... vamos a ver, en los tribunales de mayor riesgo, el caso Ríos Montt, que también ayer fue noticia. La programaron hasta en enero, digamos. O sea, ya estando la discusión en el tribunal de sentencia penal. Habría que ver cómo están las agendas de estos tribunales. Y recordemos la importancia de los procesos también. Este es un proceso que marca, en realidad no es un proceso normal y común y corriente en donde se fije una fecha. Yo creería que estamos también ya llegando a un punto en el cual estamos hablando de un debate. Creo que tenemos que ir terminando las fases, y en esta fase preparatoria, por eso es una fase preparatoria en donde el Ministerio Público tiene que aportar lo suficiente. El 6 de diciembre a lo que vamos nosotros es, si no existe una reforma, no existe la indilgación de un delito nuevo,
nosotros vamos a discutir en realidad el hecho de la pertinencia de que si lo que hoy en día presenta el Ministerio Público, ya con ese resumen de la investigación el 6 de diciembre, les es suficiente para soportarlo en un debate oral y público. Y es que eso es lo importante también del proceso penal en Guatemala. Realmente las fases se tienen que ir venciendo, pero yo creería, como dice el abogado del Ministerio Público en su momento, que hablar nosotros de una fecha aproximada para el inicio de un debate es muy especulativo. Es muy especulativo. Ahora, Elvin, en este caso me llama mucho a mí la atención de que las pruebas son documentos escritos. Es decir, no ha habido una sola escucha. ¿Las pruebas? Sí. En este momento, pues, prácticamente se le abrió proceso penal a partir de que la imputación que hizo el Ministerio Público está sostenida en escuchas telefónicas que se reprodujeron el lunes y creo que pero digamos no han sido tan devastadoramente reveladoras como por ejemplo las de el superintendente de administración tributaria. Lo que no tengo conocimiento prácticamente y desconozco. Entiendo que por la misma fase que, como mencionó el colega, es una fase preparatoria, ¿verdad? Prácticamente no se ha ni elaborado la acusación, que va a ser el acto más importante para sostener esto en juicio. Estamos hablando de primeros indicios. Desconozco si existen más escuchas, ¿sí? Y desconozco también el tipo de documentos que han estado circulando en los medios de comunicación y que medianamente se han mencionado en la audiencia. Yo creería de que el Ministerio Público también va a tener una investigación más fuerte. Por eso es una fase preparatoria o fase de investigación. Va a concluir, digamos, su investigación durante estos meses que le quedan para el 26 Pero de son noviembre. 88,000 escuchas telefónicas. Bueno. Son 88,000. Es que no es que, bueno, tendría que ser contundente al menos una, en la cual se escuchara la voz de Roxana Baldetti dando una orden, indicando el lugar donde se iban a reunir, etcétera. Bueno, pero no hay ninguna. También podría ser contundente la presentación de una prueba de que dinero procedente de esta estructura terminó en una de sus cuentas o sirviendo para comprar un bien que ella poseía. Ante eso a mí también sí me gustaría aclarar que yo creo que hay que ponerle mucha atención a la fundamentación de la resolución. Por eso se toma mucho tiempo el juez Gálvez, que me parece que es uno de los jueces que de verdad hace esa función muy bien. A mí me parece que el hecho de que en este momento no hayan escuchas directamente de la imputada en este caso, la misma referencia son indicios previos a que podamos ya sostener que se deba de sostener un proceso penal y que su situación jurídica se resuelva. Para eso está también este tipo de procesos. Es en este momento donde ella debe conocer a cabalidad, me imagino que la defensa va a tener acceso a eso también, donde existan otros medios de prueba donde de verdad se pueda sostener una acusación de esta naturaleza. Pero tú como abogado ex asesor del Ministerio Público, dime un indicio racional suficiente para que realmente haya podido ser ligada a proceso penal. Su exsecretario privado hablando de la R me parece a mí un medio de prueba contundente. Ese es como que un abogado en mi bufete cometiera un ilícito, utilizara voy en nombre de Mario Cano y ya con eso entonces prácticamente yo soy responsable también. Pero estás argumentando que la vicepresidenta no ejercía ningún poder, ningún control sobre su secretario privado. Es decir, la subalternidad del secretario privado es un indicio suficiente o no para pero es que tomemos aquí miren, yo creería. Claro, no es el único. No, creería yo que tenemos que separar dos cosas bien diferentes. Uno es el hecho de Juan Carlos Monzón Rojas como secretario privado de la vicepresidencia y el otro Juan Carlos Monzón Rojas como supuesto líder de una estructura criminal. Aquí es donde sí existía en efecto una relación con Roxana Baldetti, pero era como secretario privado de la vicepresidencia. Mas el día de hoy no hemos escuchado nosotros un documento comprometedor en donde Juan Carlos Monzón Rojas y Roxana Baldetti hacen algún tipo de negocio o se extiende una orden para que ejecute Juan Carlos Monzón Rojas. Pero toda la autoridad que posee Juan Carlos Monzón para actuar en la Comisión de Aduanas y para incluso darle órdenes o transmitir órdenes al superintendente proviene de la vicepresidenta. Además eso también habría que agregar que el delito porque se le abrió proceso, el inicial, digamos, y en buena medida, por eso insisto, hay que escuchar muy bien la resolución, porque todos los antecedentes que se menciona es parte de la asociación ilícita, ¿sí? De hecho, el juez es muy sofisticado en mencionar los antecedentes de la ley contra la delincuencia organizada, la misma Convención de Palermo, hacia dónde llega, por qué la naturaleza de un tipo penal como la asociación ilícita por el que se le abre proceso a la señora Baldetti.
estamos hablando de que en este momento sí se le va a reconocer, ya se le reconoció en este momento que ella forma parte de esa estructura y no es un cuadro medio, estamos hablando de un cuadro prácticamente de dirigencia. Con ascendiente. Efectivamente, y el hecho de que Juan Carlos Monzón, previo a este proceso, se le conociera esa situación, quería decir de que estamos hablando del principal jefe de la estructura. Obviamente ahora queda claro de que la señora Baldetti tenía inferencia directamente con lo que se ha presentado en este momento. Y eso ahora, tiene que tener... Explíqueme una cosa. ¿Hasta qué punto el derecho de antejuicio, cuando ejercía el cargo, la protege y le permite a usted como abogado excluir documentos o excluir escuchas? No, es que recordemos que no, para nada. El derecho a antejuicio es un derecho el cual se tiene que tomar a consideración, en primer lugar, del Congreso de la República, si se levantaba ese derecho. Y ella podía ser investigada como cualquier guatemalteco, pero dentro de ese derecho a antejuicio en ningún momento se puede retirar algún documento, se puede tener acceso a la investigación, sino que simple y sencillamente es un derecho que gozan ellos. Es que recordemos que toda esta situación se hace en un marco político, un marco político en el cual hasta cierto punto unos con otros se van defendiendo. Y es que el espíritu del antejuicio es ese. Yo comparto que definitivamente altos funcionarios como presidente y vicepresidenta sí tienen que tener un antejuicio, pero diputados no, porque son representantes del pueblo de Guatemala. Entonces, el antejuicio es una figura mal vista, mal utilizada hasta el día de hoy, pero con eso no conlleva de que si tienen derecho a antejuicio, estas personas, en primer lugar, puedan retirar documentos, algunas escuchas telefónicas, revisar a su antojo la investigación y lo que le es útil retirarlo y lo que no, pues dejarlo. Eso no lo pueden hacer. Pero mi pregunta iba bueno, ella renunció, fue obligada a renunciar, perdió todas sus prerrogativas como vicepresidenta, una de ellas la del derecho de antejuicio. Pero digamos, todo esto en el proceso penal, previo a haber renunciado, de todos modos puede presentarse como prueba. No, en realidad no. Tal vez sería la actitud que demuestra dentro del proceso, pero sería algunas situaciones de no sé, vencer uno de los obstáculos por los cuales no vale una medida sustitutiva, pero afectar directamente el proceso no lo afecta. Elvin, una pregunta. ¿Pueden aspirar los guatemaltecos, podemos aspirar los ciudadanos a que este proceso se lleve adelante de manera justa y ecuánime? Yo creo... Solo quiero decir una cosa, es que el juez Gálvez fue enormemente criticado porque en una deferencia a Roxana Baldetti llegó a su habitación en el hospital a leerle las razones por las cuales ella estaba siendo procesada y por supuesto la orden de detención. Ordenó su detención. Ahora está ordenando que se vaya a Santa Teresa. Todas las decisiones van a ser enormemente revisadas, esculcadas y criticadas. ¿Podemos aspirar en un caso tan político, tan polémico y en el que la atención de la opinión pública esté enfocado permanentemente, avance de manera ecuánime y balanceada? Con este tipo de jueces y con este tipo de fiscales también por parte de la oficina, a mí me parece que sí podemos aspirar a eso, Juan Luis. Yo también tengo confianza como ciudadano y mucha expectativa y el hecho de que sea un caso muy paradigmático o el caso más importante que tengamos en nuestra vida democrática, a mí me parece de que el hecho de que se esté revisando, la defensa tendrá todos sus argumentos, tendrá toda su teoría del caso, podrá presentar todos los recursos que desee, y si se quieren revisar me parece que sea atinado. Así también ponemos a prueba todo el sistema de justicia, obviamente que las demás instancias estén revisando lo que está haciendo este proceso penal, lo que hace el Ministerio Público, lo que hace el mismo juez, me parece a mí que transparenta la función judicial, pero también creo yo que el mensaje es claro. El día de ayer vimos por primera vez a un Ministerio Público sólido y a un juez que no le tembló la mano, por decirlo en un término más coloquial, frente a una persona que estamos hablando de que era vicepresidente, cuyo periodo no ha finalizado. Eso habla de un sistema de justicia que está aspirando a ser fuerte. Debe ser difícil ser el abogado de la persona más impopular en este momento en Guatemala. Definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo asume la crítica? Pues mire, yo constructiva, en algunos aspectos muy constructiva. También la gente tiene que entender de que es mi trabajo, que es parte de lo que uno hace como abogado litigante, no es nada personal. De la misma manera que yo defiendo a Roxana Baldetti, puedo defender a Juan Pérez o a Pedro Guzmán. Si son mis clientes, yo los tengo que defender de la misma manera, porque lo que tratamos en realidad es de que se lleve un juicio justo.
Con lo que decía el abogado del Ministerio Público, yo sí creería que no, que sí varían mucho las circunstancias, que si en la calle se determina de que existe una diferencia con Roxana Baldetti, el siguiente día, como lo fue hoy, entonces a ella no solo no se le da la deferencia de mandarla a Matamoros, sino que la mandamos a Santa Teresa. Licenciado Cano, gracias por acompañarnos a las 8:45 del día también. Gracias. Muchas gracias. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval y él nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales respecto a este tema. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Hay muchísimos mensajes esta noche. Nos dice: pena ajena cuando veo al abogado de Baldetti defendiéndola a capa y espada. Solo demuestra que es igual que ella. No solo existen las escuchas, también hay documentos encontrados en computadoras. Si aparece Monzón, corrobora todo. ¿A quién le creemos? Lo más seguro es que esté muerto. Oscar nos dice: el enriquecimiento ilícito es un indicio suficiente. Álvaro Reyes, por supuesto que no hay pláticas directas. Él dirigía todo, pero ella lo avalaba, por eso no aparece Monzón. Manuel nos plantea el abogado Cano, hay que recordarle que también existe la prueba indiciaria, y Guti nos plantea al escuchar cómo se expresa Manuel Cano de Monzón en el juicio, y Canal Antigua más nos hace creer que el tipo no está prófugo, está muerto, es lo que dice Guti. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a la pausa, tenemos una segunda entrevista junto con Juan Luis y Gustavo al regresar acá a las 8:45. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. De vuelta a las 8:45 nos acompañan José Luis Chea, ex embajador de Guatemala ante la OEA, columnista de prensa también, y está con nosotros Gerson Sotomayor. Él es analista en temas políticos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Muchas gracias, señores, por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45 y queremos conversar con ustedes sobre la expectativa de la protesta el día de mañana, el jueves 27 de agosto, que está marcado ya como una fecha relevante. Es la primera vez que se convoca a una manifestación en día hábil. Y no son pocos los centros de estudio, los establecimientos escolares, las universidades, pero además establecimientos comerciales que han anunciado que detendrán mañana su trabajo para salir a manifestar en contra del sistema político corrupto y a favor de la renuncia del presidente Pérez Molina. Yo arrancaría preguntando, José Luis, ¿cuál es la expectativa de mañana? Yo creo que obviamente la convocatoria ha sido grande, incluso el propio sector privado ha manifestado que va a estar ahí presente y va a seguir incrementando la presión sobre un presidente que no se niega a seguir en el gobierno, ¿no? El propio sector privado, pero no el sector privado asociado al CACIF. Sí, el sector privado en general, digamos. Me da la impresión que el momento del presidente para renunciar era la semana pasada, un momento donde la coyuntura estaba en la medida que él siga postergando esa decisión, estas manifestaciones van incrementando la presión que él va a tener para tomar una decisión final. Gerson, mañana es una fecha clave para que se produzca la renuncia del presidente o para forzar la renuncia del presidente, cuando parece que todo el objetivo es lograr llegar hasta el 6 de septiembre. Bueno, yo creo que no necesariamente el objetivo del presidente en este momento podría ser llegar al 6 de septiembre. Yo creo que el presidente simplemente está buscando una vía de acceso para poder tener otro, digamos, una salvaguarda, probablemente no aquí en Guatemala, sino que en otro lado, pero creo que no es necesariamente hasta llegar al 6 de septiembre. Ahora, pero ¿podría tener él una salvaguarda siendo acusado de delitos comunes? Lo que pasa es de que estamos pensando en un asilo político, pero también no estamos pensando en los países con los que Guatemala no tiene un tratado de extradición. Por ejemplo, hay 3 o 4 tratados de extradición que abarcan, digamos, determinados países, pero hay países con los que Guatemala no tiene un relacionamiento diplomático donde hayamos firmado un tratado de extradición que bien podría estar un presidente de la República allá y no podrían extraditarlo, no necesariamente bajo el marco del asilo político. Pero una comisión internacional contra la impunidad acordada entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, es decir, ¿qué Estado puede favorecer la llegada de un presidente que ha sido ya encausado en delitos comunes, corrupción básicamente? Yo creo que él no está pensando en irse pues me da la impresión que no, más bien él, creo yo, y la ex vicepresidenta le están apostando a que el propio sistema, con sus falencias, sobre todo la parte judicial,
y la parte probatoria, las pruebas, los puedan eventualmente eximir del caso y quedarse en Guatemala. No creo que estén pensando en irse. Ahora, pero pudieron haberse ido. La ex vicepresidenta en ese ínterin creo yo que pudo haber escapado. Sí. Pero en su imaginario y en su conocimiento del sistema piensa que ella apostó en su momento a que con los contactos y los jueces que habían sido nombrados de parte del dúo, ella podía eventualmente, si era sometida a juicio, salir libre. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora para evitar, por ejemplo, el procesamiento, el desarrollo del proceso de antejuicio en el Congreso ha sido, en primer lugar, una llamémosla así, prevención del partido oficial hacia sus diputados para que no asistan por eventuales hechos de violencia. Y luego también hemos conocido de presuntas pláticas con el partido, con el otro partido, el partido líder, y que esto pues le garantizaría al presidente, pues si no una exoneración, al menos una demora lo suficientemente larga como para que las condiciones cambien y suceda lo que dice José Luis Chea. ¿Tú qué piensas, Gerson? Bueno, yo creo que va a ser decisivo. Una marcha convocada para el día de mañana convocada la sesión plenaria del Congreso de la República. Obviamente los diputados, si no estarán dentro del pleno, pues estarán cerca de él. Es un tema sintomático también. Sí, pero ajustan si los diputados del PP para el... Si los del PP sí, si los del líder no. Si los del líder no. Entonces es un... Pero con 80 votos complejo. Se puede hacer el sorteo el día de mañana y entrar a conocer, integrar comisión pesquisidora. Así es. Se necesitan 105 votos para aprobar el levantamiento del antejuicio. Es correcto. El desafuero. Normalmente yo estaría de acuerdo con esa posición. No sé qué, habría que leer también entre líneas el posicionamiento que ha tenido la Corte de Constitucionalidad ahora con lo de la ley electoral y partidos políticos, porque también, si efectivamente se conoce un antejuicio con 105 votos, también tendrían que aplicar más o menos el mismo criterio de que también el sorteo de la comisión pesquisidora pudiera ser con 105, aunque siempre se ha hecho con 80. Entonces, a mí no sé, por dónde puede ir el tema. Lo planteo, puede ser que no pase como una posibilidad, simple y sencilla. Es posiblemente que también él esté pensando en un salvavidas el 14 de enero, entrar con la inmunidad en Parlacén y de ahí seguir manejando el tema de retrasar un posible juicio en su contra. Sin embargo, ya existen dos resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, precisamente sacando al Parlacén de la esfera del antejuicio, ¿no? De la protección por el antejuicio. Es decir, y que fueron las que se le aplicaron a Portillo, ¿no? Correcto, pero él debe estar pensando porque la lógica de un presidente solitario con los asesores que tiene se distorsiona un poco. Debe ser desesperada, esa lógica. Es una lógica desesperada y no muy bien fundamentada. Entonces le dirán, mire, presidente, existe la posibilidad de Parlacén y siga caminando, no va a haber pruebas. El antejuicio lo vamos a retrasar. Yo quisiera volver sobre un punto. ¿Ustedes creen que hay o no un acuerdo entre Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón a modo de llegar al 6 de septiembre, lograr que se produzca la primera vuelta electoral y de alguna manera, yo no voy a decir legitimar, pero sí concederle autoridad a un candidato Valdizón que puede resultar, como dicen todas las encuestas, bien votado en la primera vuelta electoral? El acuerdo, en todo caso, tendría que ser electoral. Valdizón, en la medida que se acorta su distancia con el número 2, necesita más votos, y la estructura del Partido Patriota es una estructura que bien considerable pesa. Si esa estructura con un candidato presidencial que no pesa nada, pero la estructura puede recibir una instrucción y llegar a un acuerdo. Mira, estoy perdiendo casi por 6 puntos o ganando, tu partido me va a dar los puntos que necesito para distanciarme del segundo lugar. Creo que ¿Y qué te ofrezco a cambio? Pero es que ahí es donde viene el tema. Yo sí creo que la negociación, por ejemplo, no es necesariamente partidaria. Porque ahorita el Partido Patriota, realmente los candidatos que están por mucho van a llegar simple y sencillamente porque es el vehículo del Partido Patriota, claro. Pero la negociación la podrían hacer a lo individual. Por ejemplo, te planteamos un ejemplo, un Arístides Crespo. Un Arístides Crespo en el Partido Patriota obviamente es un caudillo en su pueblo, no va a tener necesidad, el Partido Patriota se resquebraja antes inclusive de empezar la otra legislatura y obviamente va a tener que agarrar un camino determinado hacia otro partido político, que muy probablemente sea un partido líder que ya había empezado negociaciones este año con
con ellos, desde el año pasado con ellos. Entonces es más la negociación individual que puede hacer. Yo no sé si el presidente de la República esté en condiciones de negociar como institución partidaria, es muy difícil. Pero lo que sí creo yo, y por eso es que sí planteo el tema, para el presidente no sería mayor diferencia realmente si llega el 6 o, no, o llega hasta el 14. ¿Por qué planteo esto? Porque un animal herido, digamos ahorita con lo que pasó con la vicepresidenta de la República, ex vicemandataria, obviamente ni siquiera podría decir yo que salen todas las escuchas telefónicas, bueno, muchas tienen al presidente de la República, puede ser un escenario, y que por eso simple y sencillamente no salieron todos. Estaba escuchando el segmento anterior, ¿no? No, pero digamos, lo que sí es cierto es que el partido Patriota está huérfano, ¿verdad? Totalmente. Es decir, todavía hasta antes de la detención de la vicepresidenta Roxana Baldetti, las directrices venían precisamente de ella. Es decir, a partir de la detención, pues el secretario general Valentín Gramajo ha tenido que asumir por sí mismo la dirección del partido. Es decir, ya no es... y recordemos que si en algo es experto Valdizón es en negociar con diputados. Ahora lo que tiene que bajar es de nivel y negociar con los alcaldes. Un alcalde va a decir, bueno, yo voy a ganar, pero mi candidato presidente obviamente no tiene ninguna posibilidad, entonces voy a estar con el próximo presidente, el líder. El patriota le representa al líder ese porcentaje que en un escenario real le podría dar la ventaja sobre su más cercano competidor en la segunda vuelta. ¿Ustedes se encuentran razonable el temor de que si Otto Pérez Molina abandona la presidencia de la República, se produzca un rompimiento constitucional en el país porque Alejandro Maldonado no sea suficientemente sólido o en control de la situación para llevar adelante el gobierno, por ejemplo, hasta las elecciones o a la segunda vuelta? Pienso que no, la crisis que tenemos es una crisis de gobierno, perdón, no de un Estado de Derecho. Es decir, el sistema está demostrando que funciona, hay mecanismos, hay institucionalidad, nos guste o no, con cierta debilidad, pero está funcionando el sistema, la democracia está resistiendo a estos embates. No creo que haya una posibilidad de rompimiento constitucional. Ahora, en el caso de los apoyos que le quedan al presidente, pues obviamente uno de los últimos que se le fue, o aparentemente se le fue el del CACIF. Pero el presidente estaba siendo sostenido todavía por el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué medida este tipo de ataque contra la comunidad internacional lo debilita? Esa sonrisa de José Luis Chea. A ver, explique esa sonrisa. No, la verdad es que no tiene mucha lógica. ¿Cuál fue el punto de ruptura? Porque tanto la embajada como el sector privado organizado habían apuntalado el sistema. Creo que el rompimiento viene cuando ya la propia posición de ambos es insostenible frente a la acusación de la CICIG. Sí, totalmente. ¿Está de acuerdo? Sí. En que en términos generales se explica el retiro del apoyo de CACIF y de la Embajada de Estados Unidos a la figura del presidente. Yo lo que creo es que en un momento tan, digamos, tan importante, por decirlo así, en el momento de investigación que llevaba la CICIG, que no podía hacerse a un lado, digamos, ni podía dejarse pasar por alto a pesar de los apoyos, pero era el momento procesal oportuno de poderlo sacar por el momento en que se debe de realizar las investigaciones. Y porque el timing es correcto, digamos, hace 2-3 meses había mucha incertidumbre y no se conocía exactamente a qué escenario podría conducir una decisión de este tipo. A 2 semanas de las elecciones y con la institucionalidad bien establecida, el orden de sucesión y los mecanismos constitucionales, pues la verdad es que el país puede vivir sin presidente. Ya vive sin vicepresidente. ¿Por qué no vamos a vivir? Yo me animaría a decir que ya vivimos sin presidente. Sí. Ahora, quiero volver sobre el tema del CACIF. Es decir, fue uno de los últimos apoyos que tuvo el presidente. Pero lo que, por ejemplo, llama la atención es la forma como le pide la renuncia. Es algo así como, presidente, tenga la bondad de renunciar. Tenga la bondad de renunciar, por favor. Pero a la vez no apoya, digamos, los movimientos para forzar a la renuncia del presidente. Es decir, ¿cómo queda el CACIF entonces en una circunstancia como esta? Yo creo que también hay que recordar que hay muchas colas machucadas en esto. Y obviamente, por ejemplo, el mensaje del presidente de la República creo que fue también claro, el decir me voy yo, se van otros conmigo. Y ese tema también... De las dos líneas. De las dos líneas, totalmente. Y ese tema creo que también es complejo porque no solamente manifiesta de que nadie que no tenga nada que perder
va a salir a manifestar y a decir lo que realmente piensa. Entonces es el que mantiene, digamos, cierta distancia, cierto recelo en lo que va a plantear, como en este caso lo está haciendo el determinado sector. Entonces significa que hay cosas que obviamente nunca quiere que salgan a la luz pública, y eso también es complejo. Gerson, pero, y José Luis también, uno ve que se retiran el CACIF de su apoyo al gobierno y retiran cuadros a sus ministros. Sí, a sus ministros, a su comisionado. Pero el presidente de inmediato sustituye esos cuadros con un capital emergente guatemalteco. Correcto. Que proviene de la telefónica más grande en este país. En efecto, ese cambio fuera de las renuncias eso también tiene un significado político más amplio, llegan dos sustitutos que representan en efecto un capital emergente. Creo que él está aprovechando la oportunidad de colocar dos personajes importantes afines a su grupo. ¿Y es otro golpe al CACIF? Sí, digamos, ya es un golpe interno entre contendientes del mismo equipo, pero sí, es un nuevo grupo el que toma dos posiciones importantes que tradicionalmente han pertenecido o son nombrados de acuerdo y en consenso con el presidente por al capital tradicional. Es correcto. Otra pregunta más. La Procuradora General de la Nación ha publicado, después de que se reputó por repetidas fuentes que la Procuradora había insistido en que el presidente permaneciera en su cargo, e incluso había ayudado a delinear una estrategia legal para defender su posición frente a la CICIG, hoy publica un campo pagado pidiéndole la renuncia porque dice: usted ya no representa la unidad nacional, que es una obligación constitucional del gobernante. Sí, yo creo que la Procuradora debería demostrar por lo menos, digamos, ser más coherente con el tema como lo plantea. Obviamente creo que los guatemaltecos lo pueden ver medianamente bien. Pero lo que hizo hoy es letal. Totalmente, por eso creo que debería de haber planteado mejor su renuncia. Si en dado caso cree que el presidente debe renunciar, hay que recordar que ella también fue nombrada por el propio presidente de la República. Y ese tema también lo complejiza, porque no necesariamente eso, sino que también, digamos, en sus anteriores cargos también se le vinculaba en alguna medida al partido oficial. No solamente es el puesto que hoy ocupa. Pero hoy se desmarca. Entonces, no sé si se desmarca. Yo creo que simple y sencillamente está teniendo una acción para poder generar, digamos, visiblemente un posible intento de desmarque. No sé si se pueda desmarcar del todo, no sé si realmente haya querido desmarcarse del todo, o simple y sencillamente es una respuesta a determinadas presiones para asumir determinadas actitudes. Usualmente este tipo de puestos se prolongan de gobierno a gobierno, al menos teóricamente. ¿Cuál es el periodo del Procurador General de la Nación? 4 años. 4 años, pero es a medio periodo en donde se... Ella tendría en teoría 2 años y medio más. Yo me da la impresión que durante el fin de semana, después del sábado, en esa caldeada reunión de gabinete, donde hasta una foto hay donde está ella con el presidente y la ministra de Gobernación, me da la impresión que el domingo tuvo oportunidad de reflexionar y escuchar otras opiniones. Ella también tiene una imagen que viene de una familia prestigiosa, de un papá importante, y es posible que en este momento esté pensando en su propio prestigio personal. Pero este tipo de decisiones, si yo le pido la renuncia al presidente como funcionario, mi primera obligación es renunciar yo mismo, pues, porque no hay un honor en servir a un delincuente, pues. Señores, su expectativa es: ¿el presidente se va antes o después del 6 de septiembre? Después. Después, dice Gerson. Obviamente después. Él no quiere irse, contra toda lógica, y tal vez por su formación militar va a seguir hasta el final, hasta que no tenga otra alternativa que... Un último vaticinio: ¿hay elecciones el 6 de septiembre? Sí, por supuesto. Totalmente. Gracias por acompañarnos. A las 8:45 le pedimos a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval que nos cuente qué se ha dicho en las redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes, tenemos mensajes al respecto. Nos dice Jorge Molina: un acuerdo que probablemente se rompa después de las elecciones, cuando ya no serán útiles los pocos que queden. Nos plantean: es complejo lo que el CACIF está tratando de esconder. ¿Cómo es que ahora no se pronuncian? Si aún le queda un poco de dignidad, Otto Pérez debería de renunciar por el bien y la estabilidad del país. Buenísimo, el país puede vivir sin presidente, mejor dicho, ya vivimos sin presidente, dice Zaira. Mañana en la respuesta sobre quitarle el antejuicio a Otto Pérez Molina, ¿se verá o será para apantallar que no? Aunque sí haya, nos dice David Cruz. Fijo que sí, porque por eso Manuel Valdizón no asoma ni la nariz, no se pronuncia, porque sabe que son la misma cosa. Y César Ruiz nos plantea:
¿En qué beneficia al país la renuncia del presidente versus siga el proceso judicial? Otto Pérez Molina ya está condenado, es lo que dice César. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Entramos al debate, estaremos junto con Carmen Ortiz y Cristian Manolo Castillo. El hashtag será Crisis Pérez Molina. Estaremos hablando del paro nacional de mañana, estaremos hablando también de las múltiples voces que han pedido la renuncia del actual presidente de la República. Crisis Pérez Molina, nuestro hashtag.